El hombre no es salvo únicamente por la fe. El hombre es salvo por la fe y también porque se arrepienta de sus pecados. Y también porque se convierta al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que tenemos es una bestia de herejía que ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana al decir que solamente mediante la fe. Entonces la gente dice, sí, mediante la fe solamente. Yo puedo ser borracho, puedo ser adúltero, puedo ser lo que sea. Fue por gracia, fue por fe, no tengo nada que hacer. Eso es mentira. Pablo dijo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso quiere decir que para ser justificado completamente hay que, primero, tener fe y segundo, morir al pecado. El morir al pecado representa el arrepentimiento y el nacer hacia la nueva vida representa la conversión. Arrepentidos y convertidos. Entonces este mensaje de sola fe es una herejía haciendo daño, destruyendo vidas y enviando gente al infierno lamentablemente. Sino que lo que salva es morir al pecado. En Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe. Y en Romanos 6.7 dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto significa el que ha muerto al pecado. Cuando tú mueres al pecado y naces a la vida de Dios, ahí eres justificado completamente. La justificación por la fe es la justificación inicial del creyente. Pero tú tienes que morir al pecado si quieres ser justificado completamente. Porque la expresión de Romanos 6.7 de Pablo, el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Porque la salvación es salvación del pecado. Tú no eres justificado del pecado hasta que tú no mueres al pecado. Y Jesús dijo, el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús dijo, el que no ama a Jesús más que a padre o madre, no es digno de mí. Jesús también dijo, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré la salvación al que venciere. No al que tenga fe solamente. Tú tienes que vencer. Pablo tenía fe, ¿verdad? Y Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo el blanco. Porque Pablo necesitaba vencer. Necesitaba terminar su carrera en obediencia. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Únicamente por fe es mentira. Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Me enviaron este video para que diera mi opinión al respecto. Algo curioso que noté desde el principio es que en la portada del mismo su autor colocó una imagen de Sugel Michelén. Nosotros hemos dicho ya que Sugel no cree en la salvación solo por fe, sino en la salvación por fe y arrepentimiento de pecados, que es exactamente algo de lo que el usuario está diciendo en este video. Miren, la salvación por señorío queda claro que es algo que llegan a sostener tanto reformados como arminianos, calvinistas y pentecostales. Y eso es algo que tenemos que comenzar a admitir. En primer lugar, el autor del video dice que el mensaje de la salvación por la fe sola enseña que uno puede vivir en borracheras, en adulterio y estar tranquilo respecto de su destino eterno. Fíjese bien, jamás he leído ni he escuchado a un solo autor, teólogo, predicador que crea en la salvación por la fe sola, que diga que uno puede pecar tranquilamente porque uno está seguro de su salvación. Si alguien de ustedes tiene alguna predicación en donde el predicador, algún libro en donde el teólogo diga que tenemos licencia para vivir como nos dé la gana porque somos salvos por la fe, hágamelo llegar, porque esa sí sería una tremenda herejía. En segundo lugar, este usuario dice que la salvación requiere 3 cosas. 1, fe. 2, arrepentimiento de pecados. Y 3, conversión al Señor. Esto no es muy diferente del desglose que hace John MacArthur en el libro El Evangelio según los Apóstoles. En este libro hay 5 cosas que resaltan como condiciones de salvación. La primera es la fe arrepentida. Es un término que acuñó John MacArthur y Phil Johnson. Fe arrepentida. O sea, ya no nada más es la fe, sino tiene que estar arrepentida. Luego también habla ese libro de la rendición incondicional al Señor Jesucristo como condición necesaria de la justificación. También habla de un giro radical de 180 grados del pecado. También habla de calcular el costo de convertirse en cristiano para poder ser justificado. Y finalmente habla de la corrección moral como anticipo para recibir la justificación. Miren, este tipo de doctrinas del usuario del video y de esto que estoy hablando de la obra de MacArthur, Michael Horton ha hecho una crítica específicamente sobre esto, haciendo comentarios a la obra de MacArthur. Dice, cito, MacArthur al parecer está tan perturbado por el antinomianismo de sus oponentes que, para hacer más insostenible lo que él llama creencia fácil,
insiste en que el creyente está justificado por el conocimiento, el asentimiento y la obediencia, o al menos la determinación de la voluntad de obedecer la verdad, más que por el conocimiento, el asentimiento y la confianza. Es cierto que la formulación es diferente de la enseñanza católica oficial, pero simplemente traslada el elemento de las obras a la definición de fe misma. Esto deja la impresión de que, si un creyente está repitiendo el mismo pecado, él o ella no debe ser justificado todavía, ya que el arrepentimiento es un elemento crítico de la fe genuina y la fe no es completa a menos de que sea obediente. Fin de la cita. En otras palabras, Horton está diciendo que la doctrina de MacArthur no es diferente del catolicismo romano. Así que, católicos romanos, arminianos y muchos calvinistas sostienen esencialmente la misma soteriología o doctrina de la salvación. Ese, estimados amigos, es el tamaño del problema. Ese cuento de que la fe reformada enseña la seguridad de la salvación, pues sigue siendo muy abrazado por la masa en general, pero si usted se detiene a revisar, se va a dar cuenta de que no es así. Así que este usuario del video y John MacArthur están en un acuerdo soteriológico, al menos en lo más fundamental, lo mismo que Sugel Michelén. Ahora, la diferencia entre MacArthur y Michelén y este usuario del video es que los primeros, como Horton dice, han trasladado las obras a su definición de fe, mientras que este usuario las ha separado. Debo decir por eso a favor de este usuario que cuando menos no ha incluido las obras en el concepto de fe, como muchos creyentes de salvación por señorío han hecho, sino que los ha separado haciendo de ambos condiciones de justificación. Este usuario por eso dice que la justificación por fe es la fase inicial o el comienzo de la salvación, pero que solo la obtendrá la salvación completamente aquel que persevere obediente hasta el fin. Esta es su interpretación de los llamados al discipulado en Mateo 10, versos 37 al 38, Apocalipsis 2, verso 10, 3, verso 21 y Filipenses 3:12. Todos estos textos están relacionados no con las condiciones de nuestra justificación, sino con nuestra santificación y con las recompensas eternas. Sin embargo, pues el usuario está confundiendo la justificación con la santificación práctica a la que está llamado todo cristiano, está confundiendo el costo del discipulado con el costo de la salvación, tal y como hacen pues gente como MacArthur, Michelén y compañía. Una mención especial requiere la cita que hace el usuario del video a Romanos 6:7, porque en este texto basa su argumento de que la fe sola no salva, sino la fe más abandono de pecados y conversión al Señor. Según él, Romanos 6:7, que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, significa que hay tres clases de justificación. 1, la justificación inicial por la fe. 2, la justificación por muerte al pecado diariamente. Y 3, la justificación final al morir. El usuario piensa que cuando creemos en Cristo somos justificados inicialmente, pero que solo viviendo una vida obediente de abandono constante de pecado podemos recibir la justificación final. Eso se llama salvación final, y gente del ámbito reformado y asociado a este como John Piper, Matthew Bates, Thomas Schreiner y su concepto de salvos ya pero todavía no, pues enseñan. Por ejemplo, fíjense en esta cita de Schreiner, cito, Pablo enfatiza la necesidad de buenas obras para la salvación final. Dios recompensa a cada persona según sus obras. Fin de la cita. Pero Romanos 6:7 no dice que cuando dejamos de pecar somos justificados del pecado, como el usuario quiere que creamos. El texto bíblico dice, literalmente, el que es muerto, justificado es del pecado. Sintácticamente hablando, esta oración hace de la muerte una condición de exoneración del pecado y no del abandono del pecado una condición de la exoneración. O sea, el versículo no apoya de ninguna manera la doctrina del usuario de la salvación por obras. La muerte de la que habla Romanos 6:7 es la muerte con Cristo, eso lo dice el versículo inmediato, el verso 8. El contexto inmediato para hablar de esta muerte es el bautismo del Espíritu Santo. Dice el texto, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, este es todo el contexto. El usuario del video tomó un versículo y empezó a enseñar algo que el versículo no dice. Acabamos de leer todo lo que está antes y después. Morir al pecado entonces en este pasaje significa que ahora el pecado no tiene derecho legal para ser nuestro amo, sino que ahora Cristo es nuestro Señor y estamos ya bajo un nuevo reino y dominio. El cristiano, al recibir la salvación en Cristo, es habilitado para vivir una nueva vida y no servir más al pecado. La muerte al pecado no es la condición de nuestra justificación, como dice este usuario, sino la consecuencia de ello. Así como la muerte no se enseñorea más de Cristo después de su resurrección, así nosotros, después de nuestra muerte en Cristo por el bautismo, ya podemos estar libres del señorío del pecado para someternos al señorío de Cristo. No se habla en Romanos 6 de una segunda o una tercera clase de justificación por obras de obediencia o rendición total. Solo hay una justificación para salvación eterna y esa es la justificación por la fe. Romanos 1, versos 16 al 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3, 21 al 22, dice que aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 10, versos 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Finalmente, el usuario cita Hechos 3, verso 19, para sostener que arrepentimiento y conversión son dos cosas diferentes. Que arrepentirse es morir al pecado y que la conversión es nacer de nuevo. Pero en Hechos 3:19, Pedro no está hablando de dos tipos de justificación, o sea, una justificación por la fe y otra justificación ante Dios por obras de sumisión u obediencia. En el contexto, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente y es un llamado a los judíos para que dejaran de negar a Cristo. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿De qué se tenían que arrepentir? De haber negado al santo y al justo. Los judíos debían reconocer a Cristo como Mesías. Ese es el arrepentimiento verdadero del que habla el apóstol aquí. No tiene nada que ver, escuche, nada que ver con el abandono de pecados individuales, con excepción, por supuesto, del pecado de la incredulidad ante la persona de Cristo. Amigos, la solución al problema del pecado en las iglesias no es predicar la salvación por obras, como hace este usuario aquí. El temor a ir al infierno por no ser salvo puede ser útil por un tiempo limitado, pero al final cederá ante la tortura psicológica y el deterioro de la salud mental que provoca. Primera de Juan 4, verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La salvación, estimados amigos, es solo por la fe, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por ver este video. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Únete a nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Tenemos una sorpresa para este diciembre, una sorpresa para todos los que formen parte de nuestra comunidad de patrocinadores, así que si no te la quieres perder, te invito a que te unas hoy en Patreon y formes parte de nuestra gran comunidad. Estarán recibiendo la notificación de esta sorpresa que hemos preparado con mucho cariño y mucho amor, un recurso inusual que creo que será de mucha bendición para tu vida espiritual. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16.